Un buen día para todos. Un saludo muy especial para las personas que hicieron posible este primer congreso de filosofía de la educación. A Redipe y a Cifet, muchísimas gracias. También quiero expresar mi gratitud a la Universidad Católica que hizo posible mi participación en el evento. Mi nombre es John Jairo Torres. El estudio que traigo es parte de los avances del doctorado en educación y pedagogía. La ponencia titula Las corrientes filosóficas y sus implicaciones pedagógicas en la educación. Inicio. La investigación analiza el lugar y el papel de la filosofía de la educación en la actualidad, es decir, su objeto de estudio y sus funciones. Presenta una conceptualización de la filosofía de la educación que posibilita realizar un recorrido histórico por algunos pensadores y sus postulados de manera global sobre la problematización planteada. Y posteriormente, en un segundo momento, describe las corrientes filosóficas con más incidencia en la educación desde el ámbito nociológico. El estudio sustenta que las implicaciones pedagógicas de las corrientes filosóficas también se pueden analizar desde otros ámbitos de la reflexión filosófica, como el ético, el político, el moral, el estético, etc. De igual forma que existen muchas corrientes filosóficas independientes y otras que se derivan de estas. Según la literatura universal, llegan aproximadamente a 25. Este estudio sustenta que pueden haber más y que en algún momento podrán ser parte de este estudio. Entonces, primer momento, el lugar y el papel de la filosofía de la educación. La exigencia del mundo contemporáneo en la educación convencional y no convencional reclama hoy espacios de encuentro en la reflexión filosófica. La disertación sobre el qué, el para qué, el dónde, el cómo, el con qué, el cuándo evaluar van más allá de un determinismo académico o del famoso hexágono curricular. Son preguntas existenciales que se derivan de los interrogantes antropológicos: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Esta disertación tan reclamada en la sociedad encuentra ese lugar en la filosofía de la educación. Es ella la que sin autorización alguno posibilita un acercamiento al problema pedagógico y educativo, a analizarlo, comprenderlo, problematizarlo, a plantear la discusión y el debate sobre el papel en la sociedad. Cito a Ramos. En el panorama de la práctica educacional y de los estudios sobre ella en la actualidad se muestran dos tendencias contradictorias referidas al lugar y al papel de la filosofía en la educación. Una que subvalora, minimiza, tergiversa y trata de quitarle espacio a la presencia y función de la filosofía en la esfera educacional. Por otro lado, se encuentran posiciones referidas a la relevancia y necesidad de continuar acudiendo al conocimiento filosófico para comprender de mejor manera el mundo actual con sus contradicciones, riesgos y tendencias, sobre todo direccionando a orientar una mejor y más adecuada transformación y mejora de la sociedad y del ser humano, parte inalienable de lo que debe ser considerada la educación. De manera que, ¿cuál es el lugar y el papel de la filosofía de la educación? Es necesaria una filosofía de la educación que analice críticamente, reflexione y determine una postura filosófica sobre las distintas propuestas educativas. Además, una filosofía de la educación que proponga formas y modos filosóficos de entender la educación desde los diferentes ámbitos de la reflexión filosófica: el moral, el ético, el estético, epistemológico, etc., con el fin de una transformación, o como dirían los griegos, una metanoia, que posibilite un cambio que fortalezca y potencie los procesos educacionales y por ende el ser humano y la sociedad. Por consiguiente, ¿qué entendemos por filosofía de la educación? Este estudio considera que la filosofía de la educación es una disciplina que tiene por objeto de estudio la educación, sus principios, fines y métodos. Al ser la educación inherente al hombre, se ve evocada a preguntarse por la esencia y la naturaleza del ser, de los objetos, de las concepciones del mundo y sus implicaciones en la educación. En ese sentido, Cohan, citando a Banzini, realiza tres funciones para la filosofía de la educación.
Avanzini ha propuesto estas tres funciones: una filosofía de la educación epistemológica, elucidadora y propositiva. La primera, la función epistemológica, consiste en identificar el carácter de los saberes circulantes sobre la educación y evaluar su validez y condiciones de pertinencia. La segunda, reside en discernir y exponer los valores que, explícitos o no, se encuentran en los distintos sistemas educativos. En este sentido, se trata de elucidar los fines filosóficos, teleológicos y políticos que dinamizan y regulan todo sistema, práctica o doctrina educativa. Finalmente, la filosofía de la educación propondrá finalidades legítimas e inteligibles a partir de una reflexión sobre los principios y fines que deben guiar una práctica o un sistema educativo. Una filosofía de la educación que merezca tal nombre debería cumplir, según Avanzini, estas tres funciones. Es decir, el filósofo de la educación sería un experto reflexivo en materias educacionales. El lugar y el papel de la filosofía de la educación es reflexionar filosóficamente sobre los problemas educacionales. En la problematización epistemológica, pues deberá trazar una ruta de formación que, a partir de la práctica y los discursos en educación y pedagogía, encuentre los vacíos epistemológicos, las conjeturas, las rupturas, las incertidumbres, las continuidades y descontinuidades, las posibilidades que conlleven no solo la contemplación del estatuto de verdad del fenómeno educativo, sino también de su aplicación. Es tomar una actitud filosófica que indague sobre los supuestos con que se ha materializado la filosofía de la educación. En esta dirección, desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, existe una pluralidad de escuelas, corrientes filosóficas y pensadores que contribuyen al entendimiento y a la reflexión actual del objeto de estudio. En la paideia griega, Sócrates, en diálogo con su discípulo Alcibiades, deja entrever la necesidad de una formación que conduzca a la construcción de la subjetividad. En el Laquis se esfuerza por hacer comprender en la educación la importancia del arte de la esgrima para cultivar el arte, la lucha y la virtud. En el Político, Platón plantea la educación del hombre para un fin, la ciudadanía. Aristóteles, por su parte, ve la educación como el ejercicio que busca la perfección humana. En el periodo patrístico, helenístico y en la Edad Media, las escuelas filosóficas, como los escépticos, cínicos, estoicos, epicuros, cultivaron una educación basada en el conocimiento del hombre, el cual, alejado de las perturbaciones del alma, alcanzará la plenitud enfocándose en la libertad y en vivir de acuerdo con la naturaleza. Los filósofos e historiadores romanos también evocaron la educación en el buen vivir por medio del ejercicio y el cultivo de las virtudes, por el cuidado del cuerpo y del alma, como el caso de Quintiliano y Séneca. Para el caso de la paideia cristiana, el pedagogo de Clemente, el magistro de Orígenes, de San Agustín y Santo Tomás se enfocaron en la salvación del alma. En la modernidad y la posmodernidad, Vives, Comenio, Rousseau, Kant, Makarenko, Pestalozzi, Hegel, Habermas, Foucault, Deleuze, otros pensadores, otras escuelas como la tradicional, la escuela nueva, la escuela católica, la protestante y otras corrientes filosóficas buscan en la educación la construcción del sujeto y la sociedad. Esto nos da paso para el segundo momento. El segundo momento es las corrientes filosóficas y sus implicaciones pedagógicas en la educación. El hombre siempre se ha preocupado por el estudio sobre la naturaleza del ser, lo que ha permitido comprender dos posturas, la concepción esencialista y la concepción existencialista. La teoría esencialista se esfuerza por comprender la naturaleza inmutable o esencia eterna del hombre, el cual se determina sobre la base de la esencia divina. La postura existencialista sostiene que no hay inteligencia trascendente, se esfuerza por comprender la multiplicidad y el proceso histórico cambiante del hombre, el cual se determina sobre la base de la existencia. El interés de este estudio distingue las dos concepciones antropológicas, el esencialismo y el existencialismo, y se centra en describir y plantear las implicaciones pedagógicas en relación al fenómeno nociológico de las corrientes filosóficas de la tradición occidental con más incidencia en la educación, como es el racionalismo, el empirismo, el idealismo, el marxismo, la fenomenología y el pragmatismo. Entonces, iniciamos con el racionalismo.
Es una corriente filosófica que aparece en la modernidad como concepto o entendida como corriente. Si bien es cierto, el uso de la razón proviene de la antigüedad. Para esa época los fenómenos naturales se explicaban con el uso de la razón, dejando el mito para otras consideraciones. Esta corriente enfoca el conocimiento en la razón, en la mente y el intelecto. La palabra proviene del latín ratio, razón, causa primera del conocimiento. Es por medio de ella que se llega a verdades absolutas y a la esencia de las cosas. Todo lo que se conoce, todo lo que conoce el hombre es por medio de un proceso lógico. Para García, Descartes manifiesta: no quise empezar a deshacerme por completo de ninguna de las opiniones que pudieron antaño deslizarse en mi creencia, sin haber sido introducidas por la razón, hasta después de pasar buen tiempo dedicado al proyecto de la obra que iba a emprender, buscando el verdadero método para llegar al conocimiento de todas las cosas de que mi espíritu fuera capaz. El método, a través de razonamientos lógicos, permite llegar a deducir lo que existe y conceptualizar lo que está en el exterior de él. Las ideas innatas generan verdades universales, lo que infiere que una cosa es lo que es y no podrá ser otra. Por ende, entonces la implicación pedagógica de esta corriente en la educación es la relación que existe entre el hombre y el conocimiento de sí mismo y el objeto, por medio de la razón que trata la ruta de formación a través del uso del método para llegar al aprendizaje, del entendimiento de las cosas que se da en la mente, que razona y permite comprender, clasificar, distinguir los objetos de manera cognitiva, creando conceptos y certezas. Potencia también las habilidades cognitivas y complejas. Por tanto, se pueden enunciar tres implicaciones en la pedagogía. La primera, entender al hombre como un ser pensante. La segunda, el uso de la razón para crear, apropiar y transmitir conceptos. La tercera, la necesidad de construir un método para llegar al conocimiento desde una pedagogía cognitiva conceptual que posibilite razonamientos de las ideas simples a lo complejo y de lo complejo a lo abstracto, por medio de estructuras conceptuales, mapas conceptuales y mentefactos. Algunos exponentes de esta corriente son Descartes, Leibniz, Spinoza y Mellenbranch. Pasamos al empirismo. Es una corriente filosófica que sustenta en los sentidos el alcance del conocimiento. Es a través de la experiencia que se llega a conocer las cosas. Lo que está en la razón primero ha pasado por los sentidos. La palabra proviene del griego empireia, experiencia. Es la intuición sensible el fundamento del conocimiento. Por lo tanto, el saber es experiencia y reflexión. En la medida que se conoce, se aprende. Así, el conocimiento adquirido es un fiel reflejo de la realidad. Para Ansembacher, el empirismo simultáneamente intenta reducir la razón a la sensibilidad y demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido. La implicación, por ende, pedagógica en el ámbito de esta corriente filosófica es la creación, adquisición y transmisión de conceptos que de acuerdo a la experiencia sensorial varían con el contexto, lo cual enriquecería el aprendizaje de sí mismo y de los objetos. El método inductivo, la puesta en práctica del saber y la ejercitación posibilitan el aprender, comprender los hechos y los fenómenos, permite relacionar, clasificar y diferenciar lo aprendido. De manera que los aprendizajes de las palabras, los conceptos y las cosas son posibles a partir de una pedagogía experimental para descubrir la naturaleza. Algunos exponentes de esta corriente son Locke, Hobbes y Hume. El idealismo. Esta corriente tiene diferentes clases como el trascendental crítico, los panteísmos idealísticos alemanes, el personalismo abstracto o idealismo subjetivo, idealismo o teísmo estético, el idealismo absoluto o lógico, idealismo voluntarístico, panteísmo espiritual. Por lo tanto, el estudio hace un análisis de las diferentes perspectivas, pero se enfoca en el idealismo absoluto, el cual afirma que la conciencia permite identificar los objetos con las ideas. La existencia de objetos, al ser percibidos a través de los sentidos, comunican impresiones al intelecto y se generan en ideas. Por tanto, los conceptos y las cosas son ideas. La mente conocente fabrica las ideas y la conciencia determina la realidad y el conocerse a sí mismo. Según Hegel, la forma inteligible de la conciencia es el camino hacia ella asequible a todos e igual para todos, y el llegar al saber racional a través del entendimiento es la justa exigencia de la conciencia que accede a la ciencia, pues el entendimiento es el pensamiento, el puro yo en general, y lo inteligible es lo ya conocido, y, y le es común a la ciencia y a la conciencia no científica.
por medio de lo cual puede ésta pasar de un modo inmediato a aquella. En este sentido, esta corriente implica procesos pedagógicos que permiten al sujeto desarrollar procedimientos de enseñanza y aprendizaje, vinculando el saber cognitivo con el saber procedimental. El hacer educativo se convierte en una experiencia pedagógica que permite la transferencia del saber. El método dialéctico propuesto por Hegel, basado en el principio de contradicción sobre la tesis, la antítesis y la síntesis, posibilitará en el sujeto cognoscente el desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y sistemático, para defender la postura propia y desde el respeto y la crítica constructiva objetar otra postura. Es decir, una pedagogía crítica que permita tomar conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea. Es un método que aplica en la educación superior. Algunos exponentes de esta corriente son Kant, Fichte, Schelling y Hegel. El marxismo. El marxismo se puede localizar como el fruto de la relación propuesta del materialismo dialéctico de Engels sobre las tres leyes de la dialéctica de la naturaleza y la tesis central del Marx del materialismo histórico sobre la economía y la infraestructura. Sostiene que todo lo que existe proviene de la materia, por ello los objetos son independientes de la conciencia, el hombre es producción de todo, inclusive de sí mismo. A través de la acción se pueden comprobar la existencia de las cosas, del pensamiento y la realidad. Las implicaciones pedagógicas, por tanto, de esta corriente se pueden determinar en referencia a las relaciones humanas. La formación es producto de actividades de aprendizaje que se encaminan a procedimientos que permiten desarrollar competencias, desempeños y acciones específicas. Por consiguiente, la realización de acciones pedagógicas mediante actividades colaborativas grupales con fines de producción industrial y técnica se posibilitan desde una pedagogía popular, social y en la formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano. Los exponentes de esa corriente son Marx y Engels. La fenomenología. Esta corriente filosófica plantea ir a las cosas en sí mismas, a su esencia o verdadera naturaleza. Los objetos se presentan a la conciencia tal como son, mientras la conciencia tiene la intuición del objeto por su intencionalidad. La importancia pedagógica de esta corriente se sustenta en el método fenomenológico que pone en duda, en sospecha, un concepto dado por verdadero, lo que invita a procesos de indagación e investigación de los fenómenos. Permite realizar una confrontación con el mundo y con la persona misma, lo que conlleva la toma de decisiones de acuerdo con convicciones en situaciones de su propia existencia. El método fenomenológico es un trabajo riguroso que posibilita una pedagogía sistematizada con criterios científicos que desoculten los objetos para construir certezas. En ese sentido, Gauss cita a Heidegger, quien afirma: la comprensión del ser habrá de ser una comprensión distinta de toda comprensión de entes. El acceso mismo al ser habrá de ser distinto de todo acceso a entes. Se plantea entonces una pedagogía de la comprensión basada en una metodología para adquirir el aprendizaje por problemas, que posibilite en el sujeto la interpretación y la transformación del hombre y del mundo, a través del desarrollo de habilidades y destrezas procedimentales, cognitivas, valorativas, actitudinales, que busque el bienestar de la vida y la naturaleza. Algunos exponentes de esta corriente son Husserl, Heidegger, Scheler. Finalizamos con el pragmatismo. Esta corriente filosófica sostiene por medio de la acción el conocimiento de las cosas. Proviene de la palabra pragma, que significa acción. Se basa en la experiencia práctica, dinámica, activa. La comprensión de los objetos se da por la concepción de sus efectos. En ello, los sentimientos y la voluntad determinan las creencias sobre las cosas. Las implicaciones pedagógicas del pragmatismo se sustentan en privilegiar el desarrollo psicomotor en relación con el saber cognitivo. Se aprende haciendo a través de acciones de aprendizaje. Según Luz Uriaga, Dewey, en el estudio dominado El niño y el programa escolar, sostiene que la fórmula matemática de la caída de un cuerpo no reemplaza el contacto personal y a la experiencia inmediata individual del que presencia la caída del cuerpo. Por consiguiente, una pedagogía activa que vivencia experiencias por medio del uso de la experimentación posibilita un aprendizaje práctico y produce hábitos de acción que responden a la exigencia de la vida práctica. Algunos de sus representantes son James, Peirce y Dewey. A manera de conclusión, es indudable las implicaciones pedagógicas de las corrientes filosóficas en la educación, los postulados racionales que permiten desarrollar habilidades cognitivas, el aprendizaje con base en conocimientos que proporciona la experiencia, el análisis a partir de la tesis, la antítesis y la síntesis,
que permite centrar el estudio en un objeto para descubrir su emergencia y desplazamiento a otros saberes. La formación en la técnica en relación a procesos industriales que ha permitido el desarrollo de la tecnología, el método fenomenológico, que es nuevo y todavía no se conocen todos sus alcances, pero sin duda alguna nos invita a continuar sobre el estudio del ser, que precisamente continúa siendo un misterio, al igual que el mundo en el que habitamos. Y por último, el análisis de las prácticas de existencia pedagógicas educativas que proporcionan un aprendizaje nuevo cada día de nuestra existencia. Para finalizar, es relevante mencionar que las implicaciones pedagógicas de las corrientes filosóficas también se pueden analizar desde otros ámbitos de la reflexión filosófica, como el ético, el político, el moral, el estético, etc. De igual forma que existen muchas corrientes filosóficas independientes y otras que se derivan de estas. Según la literatura universal, llegan aproximadamente a 25. Esta investigación plantea que pueden ser más corrientes filosóficas, que en otro momento podrán formar parte de este estudio. Muchísimas gracias y hasta pronto.